todos. Mi deseo es que todos estén bien por la gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Estamos llevando los estudios de Primera de Juan. Y pónganse cómodos. Espero que toda la iglesia esté escuchando estos estudios. Que todo está grabado para la gloria de Dios. Vamos entonces a empezar con Primera de Juan. Ya es el último capítulo. ¿Listos? Ahí va. División 5. La prueba de que uno realmente cree en Dios. Son 4 pruebas que nosotros estamos viendo en este último capítulo. Y estamos ya en la prueba 3. La prueba 3 es creer el testimonio acerca de Cristo, que Él es el Hijo de Dios. Esta es la segunda parte, ya anteriormente vimos la primera. 1 Juan 5 del 9 al 15 dice: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esta es la palabra del Señor. A manera de introducción, ¿realmente creemos en Dios? Podemos saberlo probándonos a nosotros mismos, realizando esta sola pregunta: ¿creemos los testimonios sobre Cristo? Este pasaje abarca 2 testimonios dinámicos. Primeramente está el testimonio de Dios mismo. Y en segundo lugar está el testimonio de Juan, del apóstol Juan. Vamos entonces con el primer punto. Está el testimonio de Dios mismo. El testimonio de Dios mismo. Primera de Juan 5 del 9 al 12 dice: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado: vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Esta es la palabra del Señor. Entonces está el testimonio de Dios mismo. Note 4 puntos significativos aquí. Primeramente, el testimonio de Dios es más grande, mucho más grande que el testimonio de los hombres, como dice el versículo 9. Creemos en el testimonio de los hombres, aceptamos lo que dicen como cierto. Por ejemplo, los cónyuges creen a la palabra del uno y al otro. Los niños creen en la palabra de padres y maestros. Los empresarios creen en la palabra de los empleadores. Los jurados creen en el testimonio de los testigos. Todos aceptamos informes por parte de los medios de comunicación y de nuestros amigos todos los días. Siendo esto así, cuanto más grande es el testimonio de Dios. Los hombres interpretan hechos, a veces los exageran o los cambian. Nunca estamos completamente libres de la opinión
y de los intereses personales de algunos hombres. Hasta mienten y engañan cuando tratan con nosotros, pero Dios no. Dios nunca exagera ni cambia los hechos. Él nunca miente ni engaña. Lo que Dios dice siempre es verdad. Es la pura verdad. Por lo tanto, el registro de Dios acerca de su Hijo debe ser creído. Todo ser humano debería creer en el registro de Dios sobre su Hijo. ¿Cuál es ese testimonio? Note lo que dice el versículo. Noten lo que dice el versículo. Dice, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El testimonio es que Jesucristo es su Hijo. Jesucristo es el Hijo de Dios que Dios envió a la tierra para salvar al hombre. Esto es lo que debemos recordar tú y yo. En segundo lugar, el testimonio de Dios vive dentro del corazón del creyente. Cuando una persona cree en el Hijo de Dios, Dios implanta su testimonio dentro de él. ¿Cuál es ese testimonio? Es el Espíritu de Dios mismo. El Espíritu Santo sella y garantiza al creyente de la seguridad de que Jesucristo lo ha salvado del pecado, de la muerte y de la condena, y lo ha hecho aceptable a Dios. Te ha hecho aceptable a Dios. Mira lo que dice Juan 1 del 12 al 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. En Romanos 8, 16 al 17 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Efesios capítulo 1, versículos del 13 al 14 dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. En tercer lugar, el testimonio de Dios es rechazado por los incrédulos. Sí, estas son palabras fuertes, pero la persona que no cree que Jesucristo es el Hijo de Dios hace que Dios parezca un mentiroso. ¿Cómo puede ser esto? Note el versículo. Puesto que no cree en el registro que Dios dio de su Hijo, Dios dio testimonio tras testimonio de que Jesucristo es su Hijo. El testimonio de la vida de Cristo, sus obras y palabras, el testimonio del bautismo de Cristo, el testimonio de la sangre, la cruz y la muerte de Jesucristo, el testimonio de la resurrección, el testimonio de las Escrituras, el testimonio del Espíritu Santo que convence el corazón humano. Está el testimonio de los creyentes que han experimentado el poder de Cristo en sus vidas. Si una persona no cree en el testimonio de Dios, todo el gran testimonio que Dios ha dado, si una persona no cree que Dios ha enviado a su Hijo al mundo para salvar al hombre, entonces en efecto, esa persona está diciendo que el registro de Dios es una mentira. Pero note, Dios sí envió a su Hijo y Dios ha dado testimonio de la verdad. Por lo tanto, no creer en su registro es lo mismo que decir que Dios está mintiendo. Es llamar a Dios mentiroso, puesto que Dios sí envió a Cristo. Mire lo que dice el Evangelio de San Juan 3, 16 al 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él.
El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan, el Evangelio de San Juan 16:8 también dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Es lo que dice la palabra del Señor. Y en cuarto lugar, el testimonio de Dios está claramente expresado. Note con cuánta claridad y sencillez se manifiesta en Primera de Juan 5 del 11 al 12. Dice: y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Vemos acá un punto. Dios nos ha dado vida eterna en su Hijo. Lo único que el hombre quiere es vivir eternamente. No quiere morir. Pero note, vivir por siempre en un mundo corruptible tal como el nuestro no es necesariamente algo bueno. Este es un mundo de maldad, corrupción y muerte. Por lo tanto, lo que tenemos ahora no es una vida real. No es lo que supuestamente debe ser la vida. La vida que da Dios, la vida eterna, es la vida que el hombre fue destinado a vivir. Y el segundo punto aquí: la persona que tiene al Hijo tiene vida, pero la persona que no tiene al Hijo no tiene vida. ¿Por qué? ¿Por qué es esto así? Porque Jesucristo es el justo. Él es el Hijo de Dios que vino a la tierra y vivió una vida sin pecado. Como hombre, Él es el que aseguró la justicia perfecta e ideal para el hombre. Por lo tanto, Jesucristo es la única persona que tiene el derecho de estar frente a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto y solo una persona perfecta puede estar ante la presencia de Dios. Este es el motivo por lo cual el hombre debe acercarse a Dios por medio de Jesucristo. Él solo y Él es perfecto y justo. Él y solo Él tiene el derecho de estar en el tribunal de Dios como el defensor o abogado para representar al hombre. No hay otra justicia, no hay otra bondad que sea aceptable ante Dios. Solo la justicia perfecta e ideal de Cristo ha sido aprobada para que Él nos represente en calidad de nuestro defensor ante el tribunal del cielo. Solo Jesucristo. Esto significa algo maravilloso. Dios nunca desechará a una persona que tiene a Jesucristo como su defensor, nunca. La persona que tiene a Jesucristo para acercarse a Dios nunca será desechada. Nunca serás desechado, puesto que Jesucristo tiene el derecho ganado de representarnos como defensor ante Dios en el tribunal del cielo. Amén. Y aquí viene el segundo punto. Está el testimonio de Juan, del apóstol Juan. Primera de Juan 5, del 13 al 15 dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esta es la palabra del Señor. Entonces está el testimonio del apóstol Juan. Juan da testimonio de dos cosas gloriosas. Primeramente, él declara que un creyente puede tener seguridad de la vida eterna. Y note la firmeza de su declaración. Podemos saber, es decir, tener la perfecta seguridad por experiencia que tenemos vida eterna. Podemos experimentar la vida eterna y todo lo que la vida significa, y podemos experimentarla en la tierra. Así como en el futuro, a lo largo de toda la eternidad, podemos saber por experiencia que tenemos vida eterna.
Saber sin duda alguna, saberlo en forma absoluta y perfecta. Lo vamos a saber. ¿Cómo? Juan dice que hay 3 formas. Primeramente, recibimos vida eterna al seguir las Escrituras. Juan enfáticamente declara que él ha escrito su epístola, su carta, para que podamos tener vida eterna y saber que la tenemos. Tienes que saber que la tienes. En segundo lugar, recibimos vida eterna al creer en el nombre de Jesucristo. Solo aquel que cree en el nombre del Hijo tiene vida eterna. Tú tienes vida eterna. En tercer lugar, recibimos vida eterna al continuar creyendo en el nombre de Jesucristo. Note, aquí, Juan escribe a los creyentes y dice que ha escrito para que crean en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Acaso los creyentes no creen ya en Jesucristo? Sí, pero Juan está diciendo que debemos continuar creyendo, debemos mantenernos en nuestra creencia y seguir creyendo y creyendo hasta que el Señor nos lleve a casa. No existe tal cosa como una persona que crea y luego deje de creer y luego reciba la vida eterna. Si una persona abandona a Cristo, este es un claro indicio de que nunca recibió la vida eterna. Si una persona realmente conoce al Hijo de Dios y ha recibido vida eterna, es casi imposible que esté alejado de Cristo demasiado tiempo. Experimentar a Cristo y la vida es algo demasiado maravilloso. Si una persona le da la espalda durante mucho tiempo hasta el punto de no regresar a Cristo, entonces, ¿qué va a suceder? Llevará a casa, es decir, partirá, morirá. La cuestión es esta. Debemos creer en el nombre del Hijo de Dios y seguir creyendo. Debemos perseverar y mantener nuestra creencia, nuestra fe, nuestra creencia debe continuar, ¿no? Dejarla. Mateo 10:22 dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Tienes que perseverar hasta el fin. Juan 8:31 al 32 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Primera de Tesalonicenses 1:5 dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. En Hebreos capítulo 10, versículo del 22 al 23 dice, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Amén. El segundo punto aquí, Juan declara que un creyente puede tener seguridad de la respuesta a sus oraciones. Hablando de la oración, el martes tuvimos una noche de oración espectacular. Todos los martes son espectaculares. Primera de Juan 5:14 al 15 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Este es un gran pasaje sobre la oración. Abarca la esencia misma de la oración. Y note exactamente qué se está diciendo aquí. Primeramente dice que podemos tener confianza en que Dios oye nuestras oraciones si estamos en Él, es decir, en Cristo, como dice el versículo 14. Podemos acercarnos a Dios en Cristo y únicamente en Cristo.
Solo Cristo es el justo, la única persona perfecta. Por lo tanto, solo Él tiene el derecho de estar ante Dios. Cualquier persona que quiera acercarse a Dios debe hacerlo en el nombre de Jesucristo. Una persona debe creer en el nombre del Hijo de Dios y acercarse a Dios en su nombre. El nombre de Jesucristo es el único nombre aceptable para Dios, el único nombre que puede recibir algo de Dios. En segundo lugar, podemos tener confianza en que Dios oye nuestra oración si pedimos de acuerdo con su voluntad. Versículo 14. Dios ha revelado su voluntad en su palabra. Su voluntad para nosotros incluye todas las grandes cosas de la vida. ¿Saben cuál es su voluntad? Miren, es la voluntad de Dios para nosotros, para ti y mí, para yo, que experimentemos el fruto del Espíritu Santo, como dice Gálatas 5 del 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esa es la voluntad de Dios. También es la voluntad de Dios para nosotros, para ti y para mí, tener las provisiones para las necesidades de la vida. Como dice Mateo 6 del 31 al 34, no os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. También es la voluntad de Dios para ti y para mí que estemos protegidos y seamos liberados de todas las pruebas y tentaciones de la vida. Es la voluntad de Dios. Por eso en 1 Corintios 10:13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Es la palabra del Señor. Isaías también, aquí agregamos un versículo más. Isaías 41:10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. También es la voluntad de Dios para que nosotros que seamos liberados del pecado, la muerte, la condena y el temor de la muerte. Como dice en Hebreos capítulo 2 versículo del 14 al 15, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Es la voluntad de Dios para nosotros que seamos liberados durante la severa persecución y los problemas, ser liberados en la misma presencia de Dios. Segunda de Timoteo 4:18 dice: y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Podríamos seguir y seguir enumerando las gloriosas promesas que Dios nos hace, promesas que deberían llenar nuestras oraciones al enfrentar los diversos eventos y dificultades de la vida. La cuestión es esta: ¿sabemos con coraje que Dios nos oirá cuando oremos de acuerdo con su voluntad? ¿Sabes? ¿Sabes, hermano? El punto C aquí. Punto 3. Podemos tener confianza en que Dios oye nuestras oraciones si tenemos conocimiento de que Él oye. Debemos saber que Él oye si es que deseamos recibir lo que pedimos.
Es una tontería desperdiciar el tiempo haciendo peticiones a Dios a no ser que creamos en Él. ¿Crees en Él? Él no nos oirá si no creemos en Él. Debemos tener confianza en Dios, creer que Él nos ama y cumple lo que nos promete. Eso debemos creer. Esta es una y otra vez la declaración de las Escrituras. Debemos creer en el Señor. Mateo 21:22 dice, y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Tienes que creer cuando estás haciendo tus peticiones o cuando estás orando. Marcos 11:24 dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Si no oramos creyendo, no nos vendrá. Juan 15:7 dice, y si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Hebreos 11:6 dice también, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y finalmente, primera de Juan 3:22 dice, y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Hay otro versículo, el último, primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, Él nos oye. Este ha sido el estudio. Dios entonces es el que da testimonio que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hemos visto en su palabra. Y también el apóstol Juan. Ustedes saben que Juan es un apóstol muy importante. Todos los apóstoles, toda la palabra del Señor es importante. Pero tenemos que prestar aquí atención a este apóstol, porque este apóstol ha escrito el Evangelio de San Juan, pero también ha escrito 3 cartas, primera, segunda y tercera de Juan, y luego también escribió el único libro profético del Nuevo Testamento. Quiero decirles que estén muy bien y que Dios les bendiga mucho, siga bendiciéndoles. Yo sé que Dios les está bendiciendo, pero aún que Él les siga bendiciendo. Amén. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, tu palabra no vuelve a ti vacía. Por estos medios está llegando a tu iglesia y también a muchas otras personas. Si es que de alguna forma se está transmitiendo, se está emitiendo, Señor. Gracias, Padre eterno. Pido, Señor, que obres en tus hijos, en tus hijas. Guárdalos, cuídalas y protégelos, Señor, de esta pandemia. No tenemos miedo, Señor, porque tú ya nos has avisado, ya nos has dicho en tu palabra, porque tú estás con nosotros, porque si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que tus hijos, tus hijas sean prudentes, oh Dios. Gracias, Padre eterno. También te pedimos que tú bendigas a nuestro país, a dar su voto por candidatos que se van a presentar. Pero tú tienes la última palabra, Señor, y te pedimos que tú nos des un buen presidente, Señor, que sea temeroso tuyo, que sea temeroso de ti, Señor, y que se preocupe por los pobres, por los más necesitados, y que gobierne con justicia, Señor. Gracias, bendito Dios, gracias. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos.